Hola, sé que estás aquí porque, como muchas personas, has pasado o estás pasando por ese momento incómodo, doloroso y a veces confuso que es una ruptura. Duele, ¿verdad? Es normal sentirse así. Pero quiero decirte algo importante desde el principio. Este es un proceso, y hoy te voy a guiar en 3 pasos claros para empezar a sanar. No es una pastilla mágica, es un camino, y te prometo que, si lo transitas con honestidad, tu vida se sentirá mucho más en paz. Vamos con el primer paso. La pregunta crucial. ¿Realmente quieres a esa persona? Vamos a empezar con una pregunta que parece sencilla, pero que requiere una honestidad brutal. Tómate todo el día de mañana, sí, no es broma, todo el día, para meditar una y solo una cosa. ¿Aún quieres sinceramente a esa persona? No te apresures, no trates de responder en 5 minutos. Esta es una pregunta fundamental porque de tu sinceridad dependerá todo lo demás. Si es necesario, cierra los ojos, respira profundo y permítete sentir y pensar. No busques lo que crees que deberías sentir, sino lo que realmente sientes. Vamos ahora, que has hecho este ejercicio, a las 2 opciones. La opción A. No quieres más ya a esa persona. Solo quieres sentirte mejor. Al final del día, si tu respuesta es un claro y rotundo no, ya no quiero estar con esa persona, excelente. El camino por delante es más ligero. No le guardes rencor. Deséale lo mejor para su vida. No porque sea fácil, sino porque, como decía el filósofo romano Séneca, la ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se guarda que a cualquier cosa sobre la cual se vierta. Al desearle lo mejor, te liberas de esa carga. Confía en que tendrás mejores experiencias. Tu tranquilidad, recuerda, es el tesoro más valioso. Ahora enfoquémonos en la otra opción de respuesta. Aún la quieres mucho. Si concluiste que aún quieres a esa persona, el siguiente paso es, sin duda, uno de los más poderosos, el perdón. Tómate todo el día siguiente para perdonar todo lo malo que, desde tu perspectiva, esa persona te haya podido hacer. Tal vez pienses no puedo o no quiero perdonarla, pero recuerda la conclusión del día anterior. Tú la quieres mucho. Y precisamente por ese amor que le tienes, y aquí viene lo crucial, por un acto de amor auténtico hacia ella y hacia ti mismo, es que vas a perdonar sus faltas. El perdón, como decía la psicóloga Edith Eger, sobreviviente del Holocausto y autora de La elección, no es algo que haces por la otra persona, sino un regalo que te das a ti mismo. No significa olvidar o excusar, significa liberarte del peso de la amargura y del resentimiento. En este proceso de perdonar, es posible que también te des cuenta de tus propios errores. Y está bien, nadie es perfecto. Piensa que, en el fondo, desearías que a ti también te perdonaran por lo que hiciste. Tómate el tiempo que necesites. Este paso es fundamental para tu paz interior. Una vez que has asimilado las actividades anteriores, vamos al paso número 3. La realidad y la aceptación. Bien, ya perdonaste. Ahora viene una pregunta que te ancla a la realidad. ¿Podrías estar o vivir con esa persona a pesar de su forma de ser? ¿A pesar de esos detalles que tú dices que no te convencen tanto? La respuesta de esto es vital. Implica reconocer que ni ella ni tú son perfectos. Es aceptar a la persona con sus hábitos, sus opiniones, su forma de pensar y comportarse. Incluso esos pequeños detalles que no te agradan tanto. Y aquí va la clave. Tú no vas a cambiar a esa persona con el tiempo. No caigas en esa trampa. ¿La aceptas tal como es o no? Entonces, tómate todo el siguiente día para responder a esta pregunta con total honestidad. Y esto nos lleva nuevamente a 2 opciones. Exploremos la primera. No puedes aceptar esos detalles. Si tu respuesta honesta es no, no puedo tolerar esos detalles que me desagradan, entonces el camino es claro y sencillo. Desea lo mejor para su vida y también para la tuya.
No te enojes porque las cosas no resultaron como querías. No tienes por qué odiar a alguien solo porque no son compatibles. Aceptar que no son compatibles es un acto de madurez y de amor propio. La otra opción es si puedes vivir con esa persona a pesar de esos detalles. Si por el contrario decides que sí puedes vivir con ella a pesar de los detalles, entonces has llegado al punto donde ya hiciste todo lo que te corresponde a ti. Lo que sigue es comunicarle todo esto que has reflexionado. Háblale desde el corazón, dile que tu amor es auténtico y que la aceptas tal y como es, y que has perdonado el pasado. La otra persona tiene que tomar su propia decisión de estar contigo o no. Si a pesar de esta conversación ella decide no regresar, por favor no te molestes, no te desesperes y mucho menos le guardes rencor. Desea lo mejor para su vida y que la tuya se llene de paz y nuevas experiencias. Recuerda, donde hay amor auténtico no puede haber rencor ni siquiera por el rechazo. Tampoco te sientas inferior o poca cosa. Te sorprenderá la cantidad de personas maravillosas que han sido rechazadas. No tiene nada que ver contigo como persona. Y lo más importante, no cargues con ninguna culpabilidad. Si después de todo esto ella decide que sí quiere estar contigo, maravilloso, dejen el pasado atrás, perdónense mutuamente, acéptense como son y confíen en que la vida les tiene muchas sorpresas agradables. Vamos a despedirnos haciendo un recorrido por el camino que acabamos de pasar. Amor, perdón y aceptación. Al final del día, este proceso de olvidar o de reencontrar un camino con tu ex se reduce a 3 pilares fundamentales: amor, perdón y aceptación. El amor no es solo romántico, es amor propio, amor a tu paz, amor a la posibilidad de un futuro mejor. El perdón es la llave a la libertad emocional, es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo para liberarte de la amargura. La aceptación te libera de las expectativas irreales y te permite vivir en armonía, ya sea solo o acompañado. Estos 3 pilares, cuando los practicas, transforman tu vida. Te ayudan a construir relaciones más fuertes contigo mismo y con los demás, a enfrentar los desafíos con tranquilidad y a encontrar un propósito más profundo. ¿Cuál de estos 3 pilares sientes que es el más difícil para ti en este momento? Déjamelo saber en los comentarios y si este video te ayudó, por favor dale un me gusta, suscríbete a Sabiamente para más reflexiones profundas y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Hasta la próxima, un abrazo.